A principios del siglo XX, Hungría tenía casi 1 millón de personas judías. Esto incluía a campeones olímpicos, médicos, periodistas y líderes sionistas. Pero después de los pogromos, una ocupación nazi y una revolución comunista, esa cifra hoy se sitúa en alrededor de 100.000. Pero a pesar de los traumas, la comunidad judía húngara en la Hungría moderna es vibrante y próspera. Pero, ¿cómo puede reconstruir una comunidad que ha enfrentado las peores atrocidades conocidas por el hombre? Ha habido una presencia judía en Hungría que se remonta a siglos atrás, pero realmente comenzó a florecer en el siglo XIX después de la emancipación judía de 1867, otorgando a los judíos húngaros plenos derechos civiles. La comunidad formó la columna vertebral de su capital, Budapest. Quizás su miembro más conocido sea Theodor Herzl, el padre fundador del sionismo moderno. Creció en el centro de Budapest, viviendo junto a la sinagoga de la calle Dohány, que acababa de ser construida en aquel entonces. La sinagoga de la calle Dohány es la tercera sinagoga en funcionamiento más grande del mundo, y la más grande de Europa. La sinagoga Dohány es realmente diferente a cualquier otra sinagoga que haya visto o a la que haya ido. Había cientos de personas haciendo cola afuera esperando para entrar aquí. Tan pronto como entras, es casi como si estuvieras pasando por un mercado de algún tipo, similar a la antigua ciudad de Jerusalén, vendiendo judaica, novedades, camisetas con temas judíos. Y es fácil entender por qué este edificio es tan popular, porque es una de las mayores atracciones turísticas de Budapest. Incluso si no eres un fanático de la religión o el judaísmo o realmente no te importa la historia, solo mirar este lugar, construido hace casi 200 años, realmente es un espectáculo para la vista. Arquitectónicamente hablando, esto es hermoso. Y la sinagoga necesitaba ser grande para igualar a la bulliciosa comunidad judía. Para 1910, 1 de cada 4 personas en Budapest era judía, y los judíos comenzaron a avanzar en todas las industrias. Los judíos húngaros siempre se sintieron muy húngaros. El vernáculo en este país siempre fue húngaro para los judíos, a diferencia de, digamos, Polonia u otros países del este de Europa. Así que había una próspera vida judía. Pero los matices de antisemitismo en Europa estaban empezando a mostrar su rostro. Con el asunto Dreyfus en Francia y los pogromos en Europa Oriental, solo era cuestión de tiempo antes de que las paredes comenzaran a cerrarse en Hungría. Después de la Primera Guerra Mundial, Hungría perdió 2/3 de su tierra, lo que llevó a la inestabilidad política y al chivo expiatorio del pueblo judío. Entonces, después de la emancipación, los judíos se volvieron relativamente rápidos, relativamente exitosos, o debería decir bastante exitosos, bastante rápido, y obviamente provocó algún tipo de odio hacia los judíos, que en aquellos días era el espíritu de la época, como dicen, ¿verdad? Hungría no se unió a la Segunda Guerra Mundial en su estallido, pero era un aliado cercano de la Alemania nazi. Esto se reflejó en sus políticas internas, que reflejaban a los nazis. Desde 1938 hasta 1942, el líder húngaro Miklos Horthy implementó 4 leyes contra los judíos, cada una más agresiva que la última. La primera ley judía limitó la participación judía en profesiones como el comercio, los medios de comunicación, la ley y la medicina a solo el 20%. La segunda ley judía definió a los judíos racialmente. Se declaró como judíos a los individuos con al menos 2 abuelos judíos. La tercera ley judía prohibió el matrimonio mixto entre judíos y no judíos. Y la cuarta ley judía prohibió a los judíos poseer o comprar tierras en su totalidad. Pero estas políticas similares a las de los nazis no fueron suficientes para que Hitler mantuviera a Hungría fuera de la guerra. Y cuando los nazis invadieron en 1944, los judíos fueron enviados por cientos de miles a campos de muerte en países vecinos, como Auschwitz y Bergen-Belsen. Los que no fueron enviados allí permanecieron en guetos en el centro de Budapest, pero incluso entonces no estaban seguros. Mientras miles de turistas y locales cruzan el río Danubio todos los días, se les recuerda el desgarrador destino que enfrentaron muchos judíos húngaros que vivían en la región en ese momento. Los zapatos en el Danubio es una instalación artística creada en 2005 que representa a aquellos a quienes los nazis buscaron matar ahogándolos forzosamente en el río Danubio. Se les obligó a quitarse los zapatos para que pudieran ser revendidos. A pesar de que solo participaron en la guerra durante un año, alrededor de 500.000 judíos húngaros fueron asesinados en el Holocausto, una población cercana a 1 millón antes de la guerra, reducida a 140.000. Y aquellos que regresaron a casa apenas podían reconocerla. Miles huyeron a los Estados Unidos, Australia y al recién formado Estado de Israel.
Y cuando los comunistas tomaron el control y la revolución que siguió en 1956, miles más se dispersaron. Aquellos judíos que se quedaron eran religiosos, observantes, aquellos que tenían una fuerte identidad judía, aquellos que eran sionistas o simplemente no tenían realmente ganas de quedarse en Hungría, en un país socialista comunista que se quedó, aquellos judíos que no podían irse por una razón u otra, tenían un padre enfermo, simplemente tenían demasiada propiedad para dejar atrás, o aquellos que eran comunistas devotos, socialistas devotos, que creían en este nuevo sistema, o aquellos quienes no eran lo suficientemente judíos para irse, en otras palabras, su identidad judía no era lo suficientemente fuerte para irse y estaban dispuestos a sacrificar sus identidades judías por el bien de vivir en paz en su patria. En este punto, la comunidad judía estaba dividida y el régimen comunista aprovechó la situación y el vacío de poder. Así que los líderes de la comunidad judía en muchos casos tenían que ser aprobados por el gobierno socialista, y aquellos que resultaron ser pro-Israel, sionistas, que era casi una palabra maldita, o cualquier cosa de ese tipo, fueron removidos de cualquier posición o poder, y el gobierno socialista se aseguraba de que los líderes judíos estuvieran cooperando con y siguiendo las ideologías socialistas, y cooperando con el dogma social que estaban siguiendo. Y esto obviamente tuvo un efecto. Muchos rabinos neolog en realidad eran colaboradores. Y esta no fue la única oportunidad que el régimen aprovechó. La sinagoga de Obuda, una de las más antiguas de Hungría en el oeste del Danubio, se convirtió en un estudio de televisión nacional. Y no fue hasta el año 2010 que Congregación Judía Unida de Hungría, la Congregación Judía Unida de Hungría, la compró de nuevo y la restauró a su antigua gloria. Lo devolvimos a su estado original a partir de imágenes, de fotografías que encontramos, imágenes de archivo, cómo eran las pinturas y el Aron Kodesh, el Arca Sagrada y toda la sinagoga, todo el entorno. Pero, ¿cómo hace una comunidad que ha perdido el 90% de su población en menos de un siglo para mantenerse activa y evolucionar con los tiempos? Para eso, no busques más allá de la sinagoga Jilip. Ubicada junto al icónico Parlamento húngaro, originalmente era un comedor donde los políticos pasaban sus descansos para almorzar. Desde entonces, ha sido renovada en una sinagoga con su propio comedor, aulas, un mikvé y 2 grandes salas de juegos para niños. Comunidad muy vibrante, muchos jóvenes vienen aquí. Muchos israelíes que viven en el vecindario vienen aquí. Y muchas personas vienen aquí no tanto del vecindario. Pero Europa está enfrentando una crisis de antisemitismo. Los ataques en todo el continente han llevado a que muchas personas se sientan inseguras. Hungría, liderada por el conservador Viktor Orbán, ha prohibido todas las protestas palestinas, mientras que las estrictas leyes contra la inmigración significan que los judíos son la segunda religión más grande en el país, detrás de las denominaciones del cristianismo. Verás, los gobiernos occidentales no saben cómo lidiar con el problema, o dudan en enfrentarlo, o en enfrentar el hecho de que han cometido un error al permitir que un gran número de inmigrantes sin verificar ingresen a sus países. Y sí, en realidad es bastante aterrador. Los últimos 100 años de Hungría han sido un contraste marcado de una de las poblaciones judías más prósperas del mundo, a un genocidio que casi la destruye, una toma de poder comunista y un resurgimiento. Quizás el aspecto más simbólico de esto es el barrio judío de Budapest, una vez el sitio del gueto donde los judíos se vieron obligados a aislarse de la sociedad. Ahora es una de las áreas más populares en el centro de la capital, llena de bares, restaurantes kosher y escritura hebrea. Tiene un largo camino por recorrer antes de que se acerque siquiera a los niveles que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial, en términos de números, pero en términos de espíritu, sigue siendo tan fuerte como siempre.